Continuando con nuestro programa, ahora nos toca el tema de sospecha, diagnóstico y derivación precoz de antivirus. Y para esta presentación, nuevamente le solicitamos al doctor Pablo Vial, médico cirujano de la Universidad de Chile, magíster, especialista en pediatría de la Universidad Católica de Chile, especialista en enfermedades infecciosas y medicina tropical de la Universidad de Maryland y especialista en virología y microscopía electrónica. Bueno, él es uno de los, diría, principales investigadores del tema antivirus desde cuando se detectó en Chile en 1997 y él ha focalizado su esfuerzo en caracterizar el virus y el manejo de esta infección, creando una red de investigación nacional e internacional. Él es parte del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana y de la Universidad del Desarrollo. Así que dejo con ustedes al doctor Pablo Vial. Bueno, muy buenos días. Patricia, muchas gracias por convidarme y la oportunidad de hacer esta presentación. Le agradezco al Departamento de Enfermedades Transmisibles por organizar esta capacitación y le agradezco también a todos los presentes tanto por su presencia como por el interés. El tercer agradecimiento que se incluye este tema del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, porque es una infección en que el pronóstico del paciente depende del diagnóstico precoz y la alerta que mantengan los médicos para pensar en esta infección. Y mantener la alerta ha probado ser difícil en estos últimos 21 años, 22 años en que hemos estado combatiendo la infección, porque esta es una enfermedad que se presenta en brotes móviles, podríamos decir, dependiendo de condiciones ambientales, de la dinámica de las poblaciones de roedores y de las conductas humanas. Entonces lo que vemos como consolidado de la epidemiología de la infección anualmente, en el fondo es un conjunto de pequeños brotes que se producen en distintas comunidades y año a año van cambiando. Es decir, pueden pasar 4 o 5 años en una comunidad o en una región en que no hay ningún caso. Y el sexto año comienzan a aparecer y se producen estos aumentos. Así que, ese es un mensaje, o sea, el pronóstico del paciente depende mucho de que nosotros estemos alerta y pensemos en la infección. Y segundo, puse en este diapositivo inicial el roedor, porque también durante estos últimos 21 o 22 años nos llegan muchos tipos de roedores para preguntarnos si eventualmente las personas han estado expuestas a la infección, y es probable que ustedes tengan también la misma experiencia. Y esta es una infección que afecta lejos principalmente a roedores silvestres. En el caso de Chile, este roedor que ustedes ven acá, que es bien característico, no afecta a los guarenes, no afecta al ratón de campo, a la rata negra, etcétera, etcétera, sino que es bien focalizado en este roedor que es silvestre, no urbano, desde luego, y que tiene un comportamiento bien característico y muy diferente a los ratones caseros que conocemos habitualmente. Voy a avanzar. Sí. Tengo un sistema con Patricia que me avise si es que falla el internet, así que por eso es lo que estaba chequeando. Entonces, el antivirus es en realidad un conjunto de virus y tiene la característica de que en dos regiones grandes del mundo se comporta en forma diferente. En la América,
tenemos varios virus que afectan al ser humano y el daño se focaliza tanto en todo el sistema vascular, en vasos pequeños y en capilares, y en el pulmón y el corazón, y afecta un poquito menos al hígado y a los riñones. En cambio, el virus que es prevalente en Eurasia, o los virus que son prevalentes en Eurasia, afectan mucho más el riñón, se focalizan su daño en el riñón, pero también afectan los vasos sanguíneos, los vasos pequeños y los capilares, como muestra esta figura, y al mismo tiempo también pueden, en un porcentaje relativamente alto de los casos, afectar el pulmón, el corazón y el hígado. Así que, si bien tenemos dos nombres diferentes, el síndrome cardiopulmonar en América y la fiebre hemorrágica con el síndrome renal en Eurasia, tenemos una superposición de posibles efectos patogénicos que son bastante característicos y se han ido afianzando con el tiempo. Con respecto al número de casos anuales, tratamos en una reciente publicación de objetivarlo lo más posible, el número de casos en los últimos 20 años, desde el año 2000 en adelante. Y tenemos que es una enfermedad poco frecuente, con una alta letalidad, sobre todo en el continente americano, que regularmente tiene una letalidad de aproximadamente 30-40%, con excepción de lo que sucede con un virus en Panamá que se llama el virus choclo, que tiene una letalidad bastante menor, como el 10%. Y en Europa tenemos varios virus como el Púmala, Dobrava, Amur, el virus Hantan en Corea y en China. Y este es el número de casos que presentan, bastantes más que los que vemos en América, y como les decía, focalizan su daño fundamentalmente en el riñón y producen una insuficiencia renal. Siguiendo los pasos del virus, tenemos un reservorio, factores de riesgo para la adquisición en el ser humano, el proceso de transmisión, después un periodo de incubación, la enfermedad y el eventual tratamiento que podamos hacer. Y donde nos hemos focalizado, además de conocer los factores de riesgo, es en cómo podemos hacer diagnóstico precoz, por qué algunas personas se enferman tan grave y otras hacen un síndrome bastante más leve, con un poco de requerimiento de oxígeno y a veces ni siquiera eso, y qué alternativas tenemos de tratamiento. Este es un virus que tiene envoltura, tiene RNA en 3 segmentos, y destaco esto del virus porque esta envoltura externa de lípidos, en el que están incluidas las proteínas propias del virus, las glicoproteínas, esta envoltura es poco resistente a condiciones del ambiente. Es decir, se afecta con la luz ultravioleta, se afecta también con la desecación, con los detergentes y con el cloro. Y esta es la base biológica, podríamos decir, de el que se recomiende airear los lugares por la desecación y ventilar, la exposición al sol, abrir las ventanas, porque el virus se inactiva con la luz ultravioleta, el uso de detergente, incluso en diluciones muy bajas, y el cloro lo mismo, que lo que hacen es romper esta envoltura del virus, que es una bicapa lipídica. Sin embargo, este virus es relativamente resistente en el ambiente, en lugares abiertos. Por ejemplo, si uno va a un paseo en un bosque o en un parque nacional, el virus sobrevive en realidad escasas 1 o 2 horas, y es muy poco frecuente que uno llegue a encontrarse con el virus. Sin embargo, en lugares cerrados, el virus puede sobrevivir precisamente por las condiciones de oscuridad, falta de ventilación. Puede sobrevivir infectivo por más de 24 horas. Y cuando está en contacto con material orgánico, y especialmente en madrigueras o nidos de roedores, el virus sobrevive hasta por 2 semanas.
Y esto se ha demostrado tanto para el virus que es prevalente en Eurasia como el virus que es prevalente en América. Entonces, el principal riesgo es acercarse a los lugares donde los roedores tienen nidos o madriguera, o el ingresar a lugares que han estado cerrados, donde el virus permanece infectivo por más tiempo, sin que previamente se haya ventilado o abierto las ventanas para exponer al sol, o utilizando detergentes para inactivarlo. Este virus, en el caso de Chile, que es el virus Andes, se encuentra en la naturaleza en estos roedores silvestres. Son chiquititos, y una de las características que muy decidoras para reconocerlo es que tienen dos extremidades traseras muy potentes, y cuando uno los ve desplazarse, se desplazan como dando saltos. Por eso es que tienen estas extremidades posteriores muy potentes. Y que claramente no corren como hacen habitualmente las lauchas o los roedores, como pegados al suelo, sino que dando saltos. Este roedor está presente desde la cuarta región. De hecho, lo más al norte lo hemos encontrado es en Salamanca y también en el Parque Nacional Fray Jorge, hasta la 12ª región en Chile. Y el ratón infectado vive con el virus y prácticamente no tiene ningún efecto, se puede vivir toda su vida infectado sin mayores efectos biológicos. De la totalidad de la población de Oligorisomys longicaudato, el 1 al 6% de los roedores tiene hantavirus, o sea que uno tiene que tener no solo el contacto, sino que es bien infrecuente que además del contacto uno se encuentre con un roedor infectado. En la medida que las poblaciones aumentan y se transforman en mayor competencia por sobrevivir, los roedores aumentan esta prevalencia, puede llegar hasta 10% cuando hay ratadas. El doctor Roberto Murúa de la Universidad Austral, en una conversación hicimos este dibujo. Naturalmente, el roedor aumenta sus poblaciones en el mes de agosto, en primavera, que es donde se produce el pic de las poblaciones después de sus periodos de reproducción. Así que tienen un pic natural en esta época, en primavera, y la mayor parte de los casos entonces se dan en primavera de contacto con humanos, en primavera o verano. Sin embargo, en las áreas de transición, es decir, en esas áreas donde lo rural se encuentra con lo urbano y donde los roedores comienzan a cambiar de medio ambiente y hay agricultura y otras formas de alimento, estos roedores, los Oligorisomys longicaudato o colilargo, tienen otro pic que es durante el verano, lo que explica que tengamos la infección pueda suceder tanto en el verano como en primavera como en el verano. Ahora, este año particularmente estamos viendo un pic en otoño, que es bastante poco usual y que podríamos discutir cuáles son las posibles causas. Pero en general dependen estos brotes y estos aumentos de perturbaciones ambientales importantes. Esto es lo que ha pasado en Chile desde que se notificaron los primeros casos del año 97. Vemos que hay una variabilidad año a año del número de casos que se presentan, algunos años muy altos, y generalmente corresponden a años de ratada. Y también vemos en la línea roja cómo se ha comportado la letalidad. La letalidad era muy alta al comienzo y ha habido una curva de aprendizaje en el manejo de los casos y algunas acciones del Ministerio de Salud que han hecho que, y capacitación del personal, han hecho que haya una mucho mejor
tasa de sobrevida a esta infección, a pesar de que también es variable y algunos años vemos que aumenta sobre 40%, pero mejor que el 60% que teníamos inicialmente. La transmisión, cómo se infectan las personas, ocurre preferentemente en lugares cerrados, poco ventilados y con poca iluminación, con presencia reciente de roedores. Así que el antecedente epidemiológico es súper importante en los casos febriles que lleguen a consultarle. Al respirar pequeñas gotas o polvo contaminado con saliva, orina o excremento de ratón infectado, el virus ingresa al sistema respiratorio a través de estos aerosoles. Por ejemplo, barrer es un factor de riesgo, así como la movilización de leña, el desmalezamiento, etcétera, todas las circunstancias en que removemos eventualmente las secreciones de los roedores y las podemos poner en suspensión en el aire. Infrecuente mordedura, en realidad hemos visto 2 casos en Chile a propósito de mordeduras de roedores, uno reciente este año. Y la particularidad del virus Andes, que hemos visto que el que tenemos en Chile y Argentina, es que se puede transmitir persona a persona. Respecto a esto, le quería mostrar un trabajo que hicimos que condujo Marcela Ferrer de la Universidad Católica, de 76 casos índice. Reclutamos 476 contactos y en esos 476 contactos, 16 casos, se produjeron 16 casos adicionales. Algunos diagnosticados retrospectivamente, algunos prospectivamente, y 460 quedaron libres de hantavirus. Es decir, tiene una tasa, podríamos decir, de ataque secundario, a pesar de que no es exactamente la definición, de 3,4%. O sea, cuando nosotros tenemos un caso, dentro de los contactos hay una posibilidad de 3,4% que encontremos otro positivo. Y lo curioso de esto es que la mayoría, acá están los 16 casos positivos, dentro de las parejas sexuales o las personas que duermen en el mismo dormitorio y en la misma cama, que eran un total de 50, 9, o sea, casi 18% eran casos secundarios, se transmitió persona a persona el virus, y entre los otros miembros del hogar la tasa era mucho más baja, el riesgo mucho más bajo, 1,7%. Así que tenemos especial cuidado de monitorear a las personas que son las parejas o que han cuidado a la persona. Esto no significa que sea una enfermedad de transmisión sexual, sino que el factor de riesgo está en todas las cosas eventualmente que hace una pareja. Puede ser el dormir, el estar cerca, el besarse, el cuidarse, el manejar las secreciones de otra persona cuando está enferma, etc. Y la otra cosa que vimos en este estudio es que el virus está presente durante el periodo de incubación y es posible detectarlo, no a través de cultivos o métodos muy complejos, sino que a través de RT-PCR, como es un virus de RNA, hay que agregarle la etapa de transcripción reversa, como el coronavirus, y es entonces un potencial método de detección precoz de la infección. Y aquí vemos 6 casos en que vimos la emergencia del virus prospectivamente. Vemos que en este paciente, el número 1, encontramos una carga viral relativamente alta 14 días antes de los síntomas, 15 días antes, 5 días antes, 7 días antes, 12 días antes. O sea, durante el periodo de incubación podemos encontrar cargas virales bastante altas, y nos sirve saber esto porque en las personas que se infectaron podemos detectar el virus antes de que se presente cualquier síntoma. Y el tercer elemento que quería mostrarles desde el punto de vista epidemiológico es esto que ocurrió en Epuyén, en Argentina, que se publicó el 2019, el 2020, perdón, ¿cómo se llama? En el New England Journal of Medicine,
que es el fenómeno de los super spreaders, o sea, los super transmisores. Y acá ellos reportan 34 casos confirmados con 11 muertes a partir de un brote que tiene estas características. Hay una persona que es el caso índice, que estaba celebrando su cumpleaños, lo hizo en forma sintomática, es decir, tenía los síntomas iniciales, y en ese evento lo contagió a otras 5 personas, que son los casos del 2 al 6, y 2 de estas personas que fueron contagiados contagiaron a su vez a nuevas personas. En este caso, esta persona, el número 2, contagió a 6 personas más, el número 5 contagió a 1, y así siguió la cadena contagiándose nuevos individuos. En rojo está la fuente de transmisión, y en gris los casos que no tuvieron transmisión secundaria. Este brote, obviamente, bien documentado y desde el punto de vista molecular con el mismo virus, nos pone en alerta de que eventualmente, o por causas del virus o por las circunstancias específicas en que esto ocurrieron, incluso esto ocurrió en fiestas, ocurrió en algunos de estos casos ocurrieron durante el funeral de uno de los pacientes. Entonces, tenemos algún cambio, alguna mutación en el virus que puede dar estos eventos de brotes de transmisión persona a persona, además de lo que habíamos visto antes, que es una transmisión por contacto íntimo con un caso. La otra cosa que es bueno decir aquí, antes de seguir adelante con la parte clínica, es que la mayor parte de estas transmisiones persona a persona ocurren durante el periodo de incubación, es decir, cuando las personas no saben que están infectados con antivirus. Por lo tanto, es mucho más difícil de detectar. Es raro, de hecho, no hemos visto transmisión ni nosocomial ni tampoco en intrafamiliar durante el periodo de estado de la infección, o sea, cuando están con síndrome pulmonar. Y todas las transmisiones que hemos visto persona a persona han ocurrido en los días previos a la expresión del síndrome cardiopulmonar, o sea, durante el periodo de incubación, principalmente durante el periodo prodrómico. Entonces, de la infección por hantavirus ande, estos antecedentes indican que tenemos que tener al menos 3 situaciones que debemos considerar. Uno es la exposición en la naturaleza a roedores silvestres. Tenemos que tener ese antecedente epidemiológico tanto de vivir en un área rural como haber visitado un área rural que es endémica como factor de riesgo. La exposición de contactos cercanos a casos es otra situación a la que tenemos que estar atentos, y la exposición incidental a casos super spread. Esto es sumamente importante, que estemos alertas de que eventualmente esto puede ocurrir. Siguiendo los pasos del virus, como vimos, el virus se replica activamente en forma silente y es detectable durante el periodo de incubación, y el diagnóstico precoz se hace posible, sobre todo ahora que tenemos la capacidad de hacer diagnóstico molecular de virus, que se ha ampliado mucho el número de centros que lo pueden hacer a partir del coronavirus. Podría incluirse también entonces el diagnóstico precoz de contacto, y para esto les puse dos barras aquí. Si vemos dentro de esta línea de tiempo de la infección, el RT-PCR, el diagnóstico molecular, permite una detección del virus bastante anterior a lo que lo hace la serología, que en general consideramos que la serología se hace positiva prácticamente junto con la enfermedad. Hay muchos casos publicados y documentados en que el virus se ha diagnosticado por PCR previo a la aparición de serología positiva.
los síntomas iniciales, y esto tal vez es un aprendizaje que todos tenemos que tener y todos estar alerta. Es un síndrome, en el fondo un síndrome gripal, con fiebre, cefalea, mialgia. Característicamente, este virus produce dolor abdominal, náusea y vómito. Hemos tenido en estos 20 años 3 o 4 pacientes que han sido operados como abdomen agudo. Es tan intenso como eso. Hemos visto casos de diagnóstico de fiebre tifoidea, también por la fiebre alta, el dolor abdominal, los vómitos, etc. Y, y dentro de los exámenes, el hemograma muestra leucocitosis, muy importante la plaquetopenia, con aumento eventual del hematocrito. Aquí una historia de un caso que tuvimos relativamente reciente, bueno, no voy a dar muchas pistas, pero tuvimos un caso que se presentó con fiebre, cefalea, mialgia, con dolor abdominal, con lo característico, en un sector rural del sur, la fiebre muy alta, con un compromiso progresivo del estado general. Le hicieron, por lo tanto, un hemograma que está ampliamente disponible en prácticamente todos los centros, y al paciente le dijeron, mira, el hemograma está relativamente bien, no tiene anemia, no tiene la leucocitosis, no hay leucocitosis, y parece que la máquina está fallando en la medición de las plaquetas porque están en niveles prácticamente no detectables. Bueno, eso no debería suceder. Eso, en el fondo, no atribuir un error, una persona con un síndrome clínico y que tenía claramente una plaquetopenia, cuando se repitió, volvió a tener plaquetas muy bajas, nos indican que estamos en presencia de esta infección. Es muy característico, entonces, tener este síndrome gripal, y cuando uno le hace el hemograma, tener plaquetopenia. Afortunadamente, yo no sé cuánto vaya a durar eso, no tenemos dengue, porque el dengue sería un diagnóstico diferencial muy similar, un síndrome gripal, y si uno le hace un hemograma, el dengue también presenta plaquetopenia. En realidad, prácticamente toda la fiebre hemorrágica, podría ser fiebre amarilla, ¿no? Pero que tampoco tenemos por el momento. Entonces, la única fiebre hemorrágica que nosotros tenemos es el hantavirus, y el diagnóstico debiéramos focalizarlo en el antecedente epidemiológico, en estos síntomas de síndrome gripal, y con un simple hemograma buscar plaquetopenia. Vamos a ver después que la plaquetopenia tiene también un valor pronóstico. Lo otro que encontramos de forma frecuente, y para transmitir la experiencia que hemos tenido todos, y todos nos hemos equivocado con esto, es que la radiografía de tórax es normal en el periodo prodrómico o tiene infiltrados intersticiales inespecíficos. Entonces encontramos muchos pacientes tratados con claritromicina, con acitromicina, por una neumonía atípica, con el diagnóstico de neumonía atípica. Así que pongan la atención, principalmente con estos síntomas, la plaquetopenia, y si tienen infiltrados intersticiales, no se inclinen demasiado fácil por el diagnóstico de neumonía atípica, porque puede ser el hantavirus. Con respecto a la progresión, después de estos síntomas es seguido en muchos pacientes por disnea, y aparecen síntomas respiratorios recién aquí. Aparece la tos, la dificultad para respirar, puede tener un poco de dolor, pero previamente prácticamente no había ningún síntoma respiratorio. Así que cuando aparecen los síntomas respiratorios, es un síntoma de progresión muy preocupante. Y va a tener disnea, va a tener hipoxemia, si no le toma la opción va a estar hipotenso y eventualmente evolucionar a shock. Y la radiografía de tórax aquí sí que nos muestra infiltrados difusos, bilaterales siempre, y con derrame pleural. Si le medimos saturación va a estar bajo 90%, hipotensión y la plaquetopenia, que es progresiva. El aumento del hematocrito refleja una cosa que es característica de este virus, como afecta a los vasos sanguíneos.
pequeños y los capilares, se produce un proceso de filtración de plasma. Entonces escapa el plasma hacia el tejido intersticial y hacia los alvéolos, así que por eso es que se produce este infiltrado difuso, algodonoso en ambos campos, y por la pérdida de plasma aumenta entonces el hematocrito. Este aumento del hematocrito es bastante transitorio, dura 24, 48 horas, eh, y después generalmente los pacientes reciben fluido, etcétera, entonces se pierde como marcador. Entonces aquí tenemos un cuadro de los primeros síntomas con una radiografía de tórax que es bastante poco decidora, el hemograma mostrando disminución de plaquetas, y en un momento determinado que prácticamente evoluciona en minutos o unas pocas horas, hay un abrupto agravamiento con falla respiratoria, falla cardíaca y shock. La ventana de oportunidad que tenemos entonces de actuar es muy baja. Y en este momento hay algo que sucede en este punto de inflexión en que el paciente está con los primeros síntomas, y comienza el agravamiento, que es un cambio funcional de muchas células del sistema vascular. Es un cambio funcional, no es un cambio estructural, es decir, no se destruyen células. Y eso nos hace ser como relativamente optimistas en la medida que podamos mantener, darle un buen cuidado al paciente. ¿Por qué optimistas? Porque al ser un cambio funcional, es reversible en forma relativamente rápida, a diferencia de otros distrés respiratorios en que hay un cambio estructural con destrucción de células, con inflamación, con fibrosis, en que el retorno a la normalidad es bastante más lento. Entonces, en este punto se produce un cambio funcional. Las células comienzan a filtrar plasma muy rápidamente, los pulmones se comienzan a llenar de agua, el paciente se choquea, es un shock cardiogénico, lo que hace muy difícil el manejo de fluidos, porque todo lo que le ponemos como fluido en la práctica se pierde por esta filtración capilar y de vasos pequeños. Entonces, contra la intuición, en estos pacientes hay que restringir líquido y tratar como un shock cardiogénico más que una resucitación con fluido. Bueno, en la medida que el paciente pasa esta etapa de alta gravedad, se produce un cambio relativamente rápido hacia la mejoría. Y los pacientes pueden tener una evolución no tan grave como muestra esta línea, que es un poquito más alta, y una evolución de alta gravedad, y en muy pocas horas. Lo otro que quería destacar acá es que les pueden informar que el hemograma tiene linfocitos atípicos, se llaman inmunoblastos, son linfocitos T activados que están luchando contra la infección, que aparecen en concentraciones sobre 10%. Así que este momento es el que nosotros queremos que ojalá ocurra, esa es la directiva del ministerio, que ocurra en un centro hospitalario que tenga posibilidades de dar tratamiento a pacientes críticos y ojalá de ECMO. La mayoría de los pacientes, consecuente con esto que les mostraba aquí, esta curva, se mueren durante las primeras 24 horas y hay muy poca mortalidad posterior a eso. Hay pacientes que hacen una infección leve con infiltrados pulmonares, a veces necesitan un poco de oxígeno y sobreviven, y otros pacientes que hacen este síndrome severo, vemos esta radiografía que tiene extensos infiltrados, tiene un derrame pulmonar importante al lado derecho, requieren ventilación mecánica, fármacos vasoactivos, y estos son los que tienen un 30-40% de letalidad globalmente. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Estos son estudios que hemos hecho con doctor intensivista René López. El recuento de plaquetas está asociado a progresión, es decir, entre más bajas las plaquetas, la mayor es la progresión a gravedad que tienen los pacientes, y si tienen plaquetas normales es más probable que el paciente se mantenga en esta situación de hacer un síndrome más leve.
Y la proteinuria, o sea, el compromiso renal con una especie de glomerulonefritis, está asociada a mortalidad. Estos son dos factores que son fáciles de hacer, de tener en el laboratorio y que son altamente indicadores de pronóstico del paciente. Lo que mostró René en nuestra serie de pacientes, que son como 175 pacientes, es que tener un recuento de plaquetas sobre 115.000, en general no hay progresión a síndrome cardiopulmonar grave. Y por otro lado, si uno tiene plaquetas menores de 40.000, es significativamente más alta la probabilidad de que progrese a una enfermedad severa. El Ministerio de Salud entonces tiene como norma el traslado de los pacientes con sospecha diagnóstica de ANTA. No debe ser retardado en espera de confirmación diagnóstica por examen serológico positivo. Acuérdense de esto, uno puede estar en algún minuto de este plató que hay acá, y en cualquier minuto el paciente puede entrar en este agravamiento, lo que va a ser muy complicado el traslado. El ideal es durante esta fase de prodrómica y que tenemos estos indicadores o estas banderas rojas de las plaquetas bajas asociados a esto con el antecedente epidemiológico, trasladarlo en este momento y que cuando empeore, si es que empeora, lo haga en un centro asistencial que tenga la posibilidad de darle un cuidado intensivo y eventualmente ECMO. Estas son las definiciones que tiene el Ministerio en su circular. El caso sospechoso, entonces, como les decía, son este síndrome gripal, que puede tener una radiografía de tórax con infiltrado y el antecedente epidemiológico. Acuérdense que esto está asociado a trombocitopenia, que es un marcador importante. Y agregan entonces aquí otras posibilidades de pacientes que estén con un cuadro ya un poco más avanzado. Con respecto a las intervenciones terapéuticas, hemos tenido como no tan buenas experiencias con las cosas que en un momento parecieron promisorias. Les muestro acá, hay un antiviral al cual el virus es sensible, la ribavirina. Sin embargo, aparentemente en el momento que se desarrolla el síndrome cardiopulmonar ya no es debido a la replicación del virus, sino que a otros efectos que desencadenó la replicación del virus y que producen este cambio funcional de la célula. Entonces, atacar el virus no da resultado y tampoco da mucho tiempo, porque el empeoramiento y la muerte ocurre en horas. El uso de metilprednisolona también lo estudiamos, les voy a mostrar un poco una diapositiva con los resultados. ECMO ha sido tal vez la intervención más exitosa, que es la oxigenación por membrana, pues la oxigenación extracorpórea, porque en el fondo lo que necesitamos es un periodo relativamente corto de reemplazarle al paciente su pulmón y su corazón, en la medida que lo podamos hacer con el ECMO. Y en el momento que el paciente comienza a cerrar todo su sistema vascular, es decir, que vuelve a lo normal funcionalmente, podemos retirar entonces este soporte. Así que en general son ECMOs que son de corta duración, entonces por lo tanto menos complicaciones. Los anticuerpos neutralizantes han mostrado han sido relativamente promisorios. El uso de plasma inmune. El uso de plasma inmune logísticamente es bastante complicado. El Ministerio lo usó hasta el año 2020 y ahora estamos en etapa de evaluación de qué pasó durante esos años en que se utilizó plasma inmune. Y también hay desarrollo aquí en Chile y en el extranjero de anticuerpos neutralizantes monoclonales que significan un producto un poco más estandarizado y que podríamos tener con mayor facilidad. También los antagonistas de bradykinin parecieran ser promisorios en un manejo más específico. Esto es lo que pasó con la ribavirina.
los pacientes, ustedes ven las curvas de sobrevida, no difieren entre los que recibieron ribavirina y placebo. Esto es lo que pasó con la metilprednisolona. Los pacientes que recibieron metilprednisolona en la prácticamente no tienen ninguna diferencia con respecto a los que no lo recibieron en placebo. Con respecto a los anticuerpos neutralizantes, tenemos el antecedente de que las personas que tienen títulos bajos anticuerpos neutralizantes al comenzar la enfermedad tienen mayor severidad y mayor riesgo de muerte. La medición de anticuerpos neutralizantes se demora por lo menos 48, 72 horas y es en el mejor de los casos y habitualmente más. La transferencia pasiva de anticuerpos neutralizantes en monos, que es un modelo animal, de monos, perdón, en el modelo animal tiene buen resultado. Les voy a mostrar los problemas que tienen. Los anticuerpos neutralizantes persisten por años, entonces podemos eventualmente obtener de los pacientes que han tenido, de los pacientes convalecientes, podemos obtener una buena fuente de anticuerpos neutralizantes. Y tenemos el antecedente de la fiebre hemorrágica argentina por el virus Junín. El uso de plasma inmune en los años 70 de pacientes convalecientes disminuyó la letalidad de 20% a 1% y se transformó en el tratamiento estándar de la infección previo a que apareciera vacuna que está actualmente en uso. Esto es lo que pasa en el modelo animal. Estos son hámster sirius que hacen una enfermedad exactamente igual al síndrome cardiopulmonar en humanos. Entonces, si se le aplican anticuerpos el día 3, 4, 5, 6 y 9, vamos a ver qué es lo que pasa. Habitualmente estos roedores, si se infectan, se mueren entre el día 11, entre el día 10 y el día 12 en realidad, con un síndrome cardiopulmonar. Entonces se probó la administración en periodos tempranos de la infección y en periodos un poco más tardíos, y vemos que mientras antes se usen los anticuerpos de personas inmunes, tenemos una mucho mejor protección de desarrollo de enfermedad. Y si llegamos muy cerca de cuando se va a producir síndrome cardiopulmonar, el efecto disminuye bastante. Ustedes ven que la protección aquí con números chicos es de 25%. Así que el diagnóstico precoz, si uno quiere utilizar plasma o anticuerpos monoclonales que están en desarrollo, requiere que hagamos el diagnóstico, ojalá, previo a que se desarrolle el síndrome cardiopulmonar, donde van a tener un efecto bastante más limitado. Eso fue el estudio que nosotros publicamos con plasma inmune. Vemos que en los sitios de estudio, los pacientes tratados, tuvimos una letalidad de 14% comparado con Chile, 32% globalmente en el mismo periodo. Y en los mismos sitios, los pacientes que no se trataron o no alcanzaron a tratarse, hubo una letalidad de 27% que en este caso no resultó ser significativa. Así que hay una tendencia significativa cuando uno lo compara con el resto del país y de los sitios de estudio, pero no cuando vemos qué es lo que pasa con los pacientes que no se trataron en los mismos sitios donde estábamos estudiando, que no se tratan muchas veces porque llegan muy tarde. En el futuro, la producción de anticuerpos monoclonales neutralizantes, necesitamos tener anticuerpos monoclonales que tengan efectividad de amplio espectro, que sean un producto estandarizado, que venga en una ampolla y que tenga fácil disponibilidad, fácil acceso. Este es el ECMO. Lo que hemos demostrado con el uso de ECMO es que pacientes que en la práctica tenían un 100% de posibilidad de morirse, que estaban por muchas razones, porque habían hecho un paro, porque ya estaban en insuficiencia o en un shock no reversible, se salvan el 60-80% de estos pacientes. Es decir,
el 60-80% de sobrevida en pacientes con pronóstico de muerte, tanto en Estados Unidos como Chile. Así que el ECMO es una medida que el Ministerio ha hecho muy bien en protocolizar el traslado de los pacientes para que eventualmente, si es necesario, lo reciban. Y este es finalmente lo que podemos hacer. Se pueden hacer un reemplazo, un ECMO, reemplazando nada más que el pulmón, en que se hace lo que se llama un ECMO veno-venoso, y solamente la sangre pasa por este sistema de oxigenación y vuelve al cuerpo, o un veno arterial, en que se reemplaza con hay una bomba centrífuga, un oxigenador, y por lo tanto se reemplaza en el paciente, o se le da un soporte bien significativo tanto a la función de bomba al corazón como a la función de oxigenación del pulmón. Así que alerta permanente. Este es un afiche que desarrollamos junto con el Ministerio. Acordarse de pensar siempre en Hantavirus. Este es un equipo multidisciplinario a lo largo de todo el país con el que hemos trabajado estos últimos 20 años. Y acuérdense siempre también de proteger a los depredadores de los roedores. Muchas gracias. Gracias, doctor Vial, por su clarísima presentación. Varias felicitaciones a través del chat. Excelente presentación, es lo que más se repite. Tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de irlas agrupando según los temas, porque hay varios temas que se repiten. Empezamos con, en caso de mordedura de roedor, ¿cuál es el protocolo a seguir? Si un paciente tiene exposición franca a roedores, ¿se recomienda algún tipo de examen de detección o no es necesario? Yo creo que no está en la normativa ministerial, y eso lo estamos tratando de cambiar. Yo creo que la pregunta es súper buena, porque tenemos varias situaciones. Por ejemplo, un hombre casado que llega con un caso agudo. ¿Qué hacemos con su pareja? Un trabajador de laboratorio que tuvo una exposición accidental a la sangre o al plasma de un paciente que se le estaba procesando para diagnóstico. Las mordeduras. Los otros casos que hemos enfrentado que podrían ser similares, por ejemplo, ¿qué hacemos con por poner en un grupo que es clásico, un scout? Que hemos tenido varios scouts que se han contagiado con hantavirus. Son chiquillos jóvenes que han tenido algún factor de riesgo que no siempre conocemos, de malezar o ingresar a algún lugar. Por ejemplo, cuando llueve, en fin, que se van a bodega. ¿Y qué hacemos con los otros 200 que participaban en el mismo campamento? Así que hay muchas situaciones en que nosotros necesitamos ponerlo como de alguna manera el diagnóstico en personas expuestas o que sienten que han sido expuestas. Yo les podría mostrar videos que me llegan o que nos llegan como grupo de personas que, por ejemplo, estaban durmiendo, sintieron un roedor en la cama y han encontrado un nido, nos mandan para identificación del roedor y han sido oligorizomes. Entonces, que las personas dicen, bueno, ya estamos seguros, había un nido, estábamos durmiendo ahí, tú nos dices que son oligorizomes, ¿ahora qué hacemos? Bueno, yo creo que va a ser cada vez más importante. Y la última cosa, pues, muy buena la pregunta, porque tuvimos mucha comunicación con los argentinos en el caso. ¿Qué hacemos con las personas que estuvieron en la fiesta, con los que tuvieron contacto? Y siguen apareciendo casos. ¿Qué se hace con esos super spreaders? Y yo creo que la recomendación es que tengamos disponible el diagnóstico de RT-PCR para personas que hayan estado expuestas y que sientan estado expuestas. La serología no nos sirve durante el periodo de incubación. No hay desarrollo de anticuerpos, es bastante más tardío. Por lo tanto, ya sabemos que podemos detectar el virus con RT-PCR.
Entonces, esa es una etapa. Primero, que logremos poder hacer el diagnóstico de personas expuestas, tanto como para darles la tranquilidad de que no tienen el virus, en el caso que salen negativos, que es la mayoría de los casos, o que son positivos y que tienen la infección y tenemos que vigilarlo, monitorizarlo en forma muy especial. Pero nos genera un segundo problema, que tenemos que tener un protocolo para las personas expuestas que salgan positivos. ¿Qué hacemos con ellos? Podría ser utilizar plasma, utilizar ribavirina, que estamos en un mejor momento para utilizarlo, o solamente monitorizarlos clínicamente y mantenerlos alerta de que si presentan fiebre, que si todos vayan inmediatamente a un centro asistencial. Así que en eso estamos. Yo creo que la pregunta tiene mucho de futuro. Tenemos que ser capaces de tener una respuesta para las personas que se sienten que han estado expuestos o están dentro de un grupo en que han habido casos. Y segundo, tenemos que desarrollar protocolos, aunque sean estudios clínicos, para ver qué tratamiento es el más conveniente para una persona que está infectada y que todavía no tiene ningún síntoma. Desgraciadamente no les puedo dar una respuesta de tenemos esto disponible, porque no es así, no está todavía, pero yo creo que, por ejemplo, ribavirina, como se utiliza para otras infecciones virales, específicamente la hepatitis C, hay disponibilidad, y podríamos elaborar un protocolo de utilización en caso de expuesto. Ese va a ser un área en la que tenemos que avanzar. Gracias, doctor Vial. Hay varias preguntas asociadas a la transmisión persona a persona. Efectivamente, se puede afirmar que exclusivamente se contagia persona a persona en periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo se debe estar en contacto con la persona infectada para tener riesgo de transmisión? ¿Y cuál es la vía de transmisión? ¿Por gotitas? Es también un área del futuro. Tenemos algunos datos. Algunos datos que son indirectos. Por ejemplo, no hemos detectado que haya transmisión nosocomial importante en periodo de estado. Le hemos hecho serología a muchos trabajadores de UCI, tanto auxiliares, enfermeras, los que tienen más contacto, kinesiólogos, médicos, y hemos encontrado exactamente la misma seroprevalencia que en personas de la comunidad. Así que parece que durante el cuidado agudo, los pacientes cuando están más enfermos, el virus no se transmite. No hemos tenido casos en esas circunstancias. Sin embargo, sí hemos tenido durante el periodo prodrómico pacientes que han consultado o que se han hecho procedimientos durante el periodo febril. Hemos visto contagio de personal de salud. Y no solo aquí, sino que también en Argentina. Y con algunos que son muy claro que fue específicamente una transmisión persona a persona, por el cuidado y por la falta de exposición que tenían el personal de salud a otros factores de riesgo que pudieran haberlo contagiado con virus. Así que eso es lo que tenemos. A ver, la pregunta iba a... ¿Me puede repetir, Patricia, ¿Y la transmisión es por gotitas? Ya, los estudios que está haciendo Marcela Ferrer, estamos estudiando todos los contactos y hemos visto personas que se han infectado. El virus, el dato que tenemos firme es que el virus está en la saliva. En una persona infectada hay virus en las secreciones respiratorias y específicamente en la saliva. Así que se requiere un contacto íntimo, pero en la medida que uno maneje secreciones respiratorias, el
el riesgo es el mismo el que tiene una pareja que duerme en la misma pieza. Así que tenemos la impresión de que no es por gotitas, no es por aerosoles, sino que más bien por un contacto más cercano, en el caso de las parejas, y en el caso del personal de salud, en aquellos que hacen procedimientos y que se ven altamente expuestos, a lo mejor a aerosoles o a secreciones respiratorias. Ahí podría haber un rol de principalmente aerosoles, tal vez. Gracias. También hay varias preguntas en relación a aislamiento. ¿Los pacientes deben ser aislados preventivamente ante la sospecha? Hay que aislar a sus familiares frente a las sospechas. ¿Qué medidas de aislamiento debemos adoptar en el traslado u hospitalización del paciente? Como les decía, tenemos cierta tranquilidad que cuando el paciente está grave ya no está transmitiendo. Sí, pero igual indicamos aislamiento. Generalmente tienen que ser ventilados o sujetos a muchos procedimientos, así que le indicamos aislamiento respiratorio. Y con respecto al traslado, también hemos tenido, digamos, se hace con las medidas habituales de aislamiento respiratorio, con mascarilla N95 y con todos los cuidados estándares del paciente. Pero estos efectivamente son pacientes que muchas veces tienen que ser trasladados en helicóptero o conectados a ECMO en condiciones más o menos urgentes. Así que todo lo que se puede hacer de aislamiento, precauciones estándares y respiratorias es bueno, a pesar de que, como les digo, no hemos visto transmisión en esas circunstancias. Lo hemos visto más en el periodo prodrómico cuando no sabemos que están infectados. Y lo otro con respecto a los familiares, en general no recomendamos, no hemos hecho recomendaciones respecto a aislamiento, sino que la única recomendación ha sido monitorizar muy cercanamente a las personas por la aparición de síntomas gripales. Y en algunos casos que les parece que ha sido muy expuesto, sin que esté en la norma, le hacemos PCR. Gracias. Otra consulta en relación a cómo puedo diferenciar en APS una influenza de un ANTA, y además del hemograma, ¿hay otro examen que debo tomar si sospecho de ANTA? Yo le insistí en el hemograma porque es como el examen que está más ampliamente disponible. Yo creo que eh, ese es como el pilar del diagnóstico. Ya, yo creo que hemos hospitalizado varios pacientes con influenza con sospecha de antivirus. Y bueno, le explicamos, mira, tienes un síndrome, tienes el antecedente epidemiológico. Algunos pacientes con influenza, cuando uno les toma hemograma, tienen plaquetas un poco más bajas, nunca a nivel de tener menos de 100.000, pero podría suceder. Así que no nos ayuda a diferenciar. Pero, como les digo, es difícil. Afortunadamente, tal vez, como que el contexto nos orienta. Es decir, ahora tenemos un problema, lo vamos a explicar, pero el contexto nos orienta en el sentido de que cuando se presenta un síndrome gripal en enero o en febrero, con el antecedente de haber estado, de vivir rural, bueno, ahí es más fácil porque, como les digo, el contexto estacional es bien decidor, y en el sentido de que no estamos en un periodo de influenza, no tenemos información tampoco de que el ministerio nos esté diciendo estamos ante un brote, en fin. Así que ese contexto es importante.
lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, la semana pasada habían, me parece, Patricia me puede corregir, pero habían 5 casos hospitalizados aquí en Santiago, o la semana antepasada en realidad, habían 5 casos hospitalizados, entre ellos un niño, por antivirus, y estamos en medio del otoño. Así que totalmente fuera de contexto y todo el mundo preguntándose qué es lo que pasa. Entonces, efectivamente, es parte del diagnóstico diferencial y vamos a tener que hacerlo. Otros exámenes, yo creo que nosotros sabemos que estos pacientes, por ejemplo, tienen un poco de elevación de las pruebas hepáticas, sabemos que presentan un poco de hiponatremia, sabemos que tienen proteinuria, pero ninguno es patognomónico. O sea, estamos hablando de puros exámenes que ya nos apoyan un poquito. Y lo otro, pedirle ¿cómo se llama? Al tecnólogo que vea el hemograma, que busque específicamente linfocitos, bueno, se llaman linfoblastos en realidad, pero el aspecto general para el laboratorio común y corriente es como el linfocito atípico, el linfocito activado. Así que eso, frente estando con un brote de hantavirus y al mismo tiempo un brote de influenza, no es tan fácil diferenciar, y es posible que tengamos que mantener una alerta un poco más activa y nos equivoquemos con algunos casos. Y la última pregunta, la verdad que hay muchas más preguntas, pero son más específicas, así que a lo mejor ahí vamos a hacer un listado, quizás doctor, para hacerle llegar, pero para cerrar su presentación. ¿Hay alguna medida de prevención como para visitantes de parques nacionales, como uso de mascarilla? ¿Hay algún estudio o evidencia que recomiende este tipo de medidas? Yo creo que el Ministerio ha hecho buenas campañas respecto a las visitas a áreas endémicas. Eh, y dentro de las conversaciones que hay entre las personas que se dedican a antivirus, estamos harto en contacto con la gente de Europa y Estados Unidos. Esta es bien difícil que el virus se transmita al aire libre, a no ser que uno haga algunas ¿cómo se llama? Actividades de riesgo. Entonces, estando al aire libre, yendo a un parque nacional, yo creo que no hay ninguna razón para decir no vayas porque te puedes contagiar hantavirus. O sea, lo que uno puede decir es no te metas en lugares donde podrían ser preferidos por los roedores. Por ejemplo, eh, no sé, leñeras, bodegas, casas abandonadas que pueden aparecer como o no sé, un baño que está en el medio de un bosque. Son todos lugares que pueden ser de riesgo, y ahí tomar precauciones. Pero al aire libre, yo creo que la única cosa que nosotros hemos visto que es francamente un factor de riesgo son el desmalezamiento y el acarreo de leña. Los roedores les encanta, están más abrigados en las pilas de leña, eh, y el desmalezamiento produce mucha elevación de polvo y partículas que estaban sedimentadas en la tierra. Entonces corremos el riesgo de estar aspirando eventualmente donde puedan haber pasado roedores. Así que es como la transmisión requiere un poquito más de activo. O sea, si uno está paseando en un bosque, es muy, muy difícil que se contraiga la infección. Gracias, doctor Vial. Con eso terminamos su presentación y le agradecemos su siempre disponibilidad para apoyarnos en estas actividades y en otras. Así que lo liberamos de la participación de este curso y solamente nos queda agradecer su participación.
Patricia, dos cosas más porque vi así de refilón una pregunta que tal vez se me olvidó insistir. En la entrada de leñeras, que han estado leñeras, bodegas, casas desocupadas, es importante entrar con mascarilla, abrir las ventanas, ventilar, rociar. Mira, cuando a uno le dicen rocía con agua con cloro, uno dice, chuta, pobres sillones, pobres alfombras, que se... Bueno, es la pura verdad, se puede poner todo blanco. Pero se puede rociar con agua con detergente, es tan efectivo como eso para los lugares que uno tiene que cuidar un poco más. Los lugares donde ha habido comida en las despensas, que sea todo eso, basta con rociar con agua con un poco con un poco de detergente y que no sea manchar, en fin, que sea. Y lo otro que es importante en la acción del agua es que cuando uno barre o hace aseo o limpia una alfombra, no se levanta polvo. Así que sí, yo creo que entrar con mascarilla es bien importante a bodegas, a las leñeras, a las casas que han estado deshabitadas, humedecer las cosas que puede ser con agua con detergente, y ventilar muy bien previo a hacer una vida más normal dentro de ese lugar. Y lo otro, les voy a tratar durante estos 2 o 3 días, les voy a poner un diapositivo, o sea, un pequeño video muy cortito que hicimos para conocer los hábitos del roedor, pero que desgraciadamente no tuve acceso, pero para que vean cómo camina, la indiferencia que tienen algunos animales domésticos ante su presencia y también la irresponsabilidad de algunas personas, porque el video muestra una persona que entra con una motosierra a una bodega y la prende y empiezan a salir roedores de adentro y la persona no tiene ningún cuidado, no usa mascarilla ni nada y no se infectó, por si acaso. Pero van a ver ahí lo que es una ratada y muchos de los hábitos del roedor. Y yo se los voy a dejar en el chat. Gracias, doctor Vial. Gracias a ti, Patricia, y gracias a todos. Ahora